Dicen que el verdadero poder no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Pero ¿qué sucede cuando quien busca esa fuerza vive encadenado? En los días del Imperio Romano, entre mármoles y gritos de mercado, nació un joven esclavo cuyo cuerpo pertenecía a otro hombre, pero cuya mente comenzaba a despertar hacia una libertad que nadie podía arrebatarle. Su nombre era Epicteto, y su historia fue el eco de una mente que se negó a ser prisionera. Cada amanecer, el ruido del hierro resonaba en los patios del imperio. Los esclavos limpiaban las columnas mientras los soldados pasaban como olas de bronce. Epicteto, en silencio, observaba los reflejos del sol sobre el mármol y comprendía que la luz no tenía dueño. En su pecho, una voz interior susurraba que quizá la verdadera prisión no estaba afuera, sino en la mente. Su amo era un hombre poderoso, de temperamento colérico y mirada de fuego. Disfrutaba humillarlo ante los demás, obligándolo a cumplir órdenes sin sentido, solo para recordarle su posición. Pero el joven esclavo respondía con serenidad, sin odio, sin palabras, como quien comprende que la tormenta no se puede detener, solo esperar. Su calma confundía al amo, que no entendía cómo la sumisión podía tener tanta dignidad. Una tarde, durante una cena con invitados, Epicteto tropezó y dejó caer una jarra de vino. El líquido se extendió como sangre sobre el suelo blanco. El amo, ciego de furia, tomó una vara y lo golpeó con violencia, una y otra vez, hasta quebrar el aire con su grito. Epicteto se dobló, pero no gritó, solo levantó la mirada y murmuró: «Puedes dañar mi cuerpo, pero no mi voluntad». Esa noche, mientras lavaba sus heridas junto al fuego, sintió que algo dentro de él se fortalecía. El dolor lo visitaba como un maestro severo, pero también como un amigo que enseña sin palabras. Recordó la frase que había oído una vez a un viejo filósofo en el mercado: «Nadie es libre hasta que deja de depender de lo que no puede controlar». Desde entonces, decidió que su libertad no sería una dádiva, sino una disciplina. Cada insulto se volvió una oportunidad para ejercitar la paciencia. Cada humillación, un espejo donde veía su propio orgullo desaparecer. Y así, día tras día, comenzó a comprender que la mente es como un caballo salvaje. Solo se vuelve noble cuando aprende a obedecer al jinete interior. El resto de los esclavos lo miraban con desconcierto. ¿Cómo podía alguien soportar tanto sin enfurecerse? Epicteto les respondía con sencillez: «No soy mejor que ustedes. Solo he aprendido que quien vive en cólera, sigue siendo esclavo, incluso sin cadenas». Una mañana, el sol iluminó el patio con una claridad inusual. Epicteto sintió que el aire pesaba menos, como si el mundo lo estuviera probando otra vez. Su amo pasó junto a él y, al verlo sonreír, dijo con ironía: «¿De qué te ríes, esclavo?». Epicteto respondió: «De mí mismo, señor. Porque antes temía tus palabras, y ahora me hacen aprender». En ese instante, algo cambió en la mirada del amo, aunque no lo supo reconocer. Había golpeado el cuerpo de un esclavo, pero despertado el espíritu de un sabio. Epicteto, con el rostro marcado y el alma intacta, siguió trabajando. Sintiendo que el silencio era su templo, y su calma, su victoria. El día terminó con un atardecer dorado sobre Roma. El joven miró el cielo y pensó que incluso el sol debía ponerse para renacer. Respiró hondo, dejando que el aire le recordara una verdad simple: quien acepta su destino con serenidad, ya ha vencido la esclavitud. Pasaron los años, y Roma seguía rugiendo como una bestia insaciable. Los templos se llenaban de oro, las calles de rumores y los corazones de miedo. Epicteto, en cambio, encontraba refugio en los silencios. Cada amanecer se sentaba a escuchar el canto de los pájaros y pensaba: ellos son libres porque no desean nada más que cantar. Una mañana, un anciano filósofo fue llevado como invitado a la casa de su amo. Era un hombre de barba blanca y ojos que parecían reflejar la eternidad. Mientras hablaba de virtud y destino, Epicteto lo escuchaba desde un rincón. Como quien bebe agua después de un largo desierto. Cuando el anciano terminó su discurso, se acercó al joven y le dijo con voz baja: «Veo en ti una llama que aún no comprende su fuego». Epicteto lo miró sorprendido. «¿Cómo puede haber fuego en un esclavo?», preguntó. «Porque la libertad», respondió el sabio, «no se mide en cadenas, sino en pensamientos». Desde ese día, cada palabra del sabio se convirtió en semilla en su corazón. Le habló del dominio interior, de la razón como faro en medio de las tormentas. Y de la aceptación del destino como el arte más elevado del alma.
Epicteto comprendió entonces que el universo no era enemigo, sino maestro. Por las noches, meditaba mirando el fuego de la lámpara. Pensaba que su cuerpo servía a un amo, pero su mente servía a algo más alto. A veces, en el silencio, sentía que su espíritu crecía más que sus límites. Y comprendía que la sabiduría no se enseñaba con palabras, sino con la forma en que uno enfrentaba la vida. Un día, mientras transportaba vasijas al patio, un soldado lo empujó y lo insultó. Epicteto cayó al suelo, pero no se levantó con furia. Solo lo miró y dijo con serenidad: «Eres libre de insultarme, pero no de herirme». El soldado, confundido, se alejó en silencio. Esa noche, el anciano filósofo lo buscó y le dijo: «Hoy has aprendido el primer acto de libertad». «¿Cuál es ese?», preguntó Epicteto. «No responder al mundo con ira, sino con equilibrio». El joven asintió, y en su mirada apareció una nueva luz, la del dominio interior. Con el tiempo, su fama de serenidad comenzó a extenderse entre los sirvientes. Algunos lo visitaban en secreto para pedirle consejo. Y él les decía con humildad: «Si quieres paz, deja de pelear con lo que no puedes cambiar». La aceptación es la forma más silenciosa de la sabiduría. En las noches de lluvia, el sonido del agua era su música preferida. Le recordaba que incluso el cielo debía vaciarse para volver a brillar. Pensaba que así también debía vivir el hombre, liberándose de los deseos, de los enojos, de las ilusiones. Y mientras el imperio seguía cambiando reyes y leyes, él aprendía a gobernar su único reino, su mente. Allí no había tiranos, ni esclavitudes, ni guerras. Solo una voz interior que le recordaba cada día: el hombre sabio no necesita ser libre, porque ya lo es. Con los años, Epicteto fue liberado de su esclavitud. El día que lo anunciaron, no celebró ni gritó. Solo sonrió con una calma que desconcertó a todos. Sabía que la libertad exterior no era más que una sombra, de la que ya había conquistado por dentro. Dejó atrás la casa de su amo y caminó hacia el norte, donde las montañas parecían tocar el cielo. El viento helado rozaba su rostro, pero su corazón ardía con propósito. Cada paso era una oración muda, un agradecimiento al destino que lo había moldeado con dolor y paciencia. Encontró refugio en una pequeña choza cerca de Nicópolis. Allí enseñaba a los jóvenes que buscaban comprender la vida. Su voz era serena, pero sus palabras tenían el peso del silencio vivido. Decía que el hombre no puede controlar lo que le ocurre, pero sí cómo decide enfrentarlo. Uno de sus discípulos, un muchacho impulsivo llamado Marco, le preguntó una tarde mientras observaban el ocaso: «Maestro, ¿cómo puedo soportar lo que duele sin que me consuma?». Epicteto tomó una ramita seca, la partió en dos y dijo: «El dolor no destruye al árbol, lo que lo quiebra es su resistencia al viento». Marco meditó en silencio, y una lágrima rodó por su mejilla. Epicteto lo miró con compasión. «No temas sentir», le dijo. «Solo teme perderte en lo que sientes. El agua puede reflejar el cielo, pero también puede ahogarte». Con el tiempo, sus enseñanzas comenzaron a viajar por todo el imperio. Soldados, comerciantes y sabios repetían sus frases sin conocer su rostro. «Lo que perturba al hombre no son las cosas, sino la opinión que tiene de ellas», decía. Epicteto reía al escuchar los ecos de sus propias palabras. Sabía que las ideas, como el viento, no pertenecen a nadie. En una ocasión, un poderoso senador viajó desde Roma para conocerlo. Esperaba encontrar un sabio vestido con túnicas finas y adornos de oro. Pero halló a un hombre sencillo, descalzo, con mirada clara y manos curtidas. «¿Eres tú el filósofo al que llaman maestro?», preguntó con incredulidad. «Soy solo un hombre que aprendió a obedecerse a sí mismo», respondió Epicteto. El senador le ofreció riquezas y un cargo en Roma. Pero el sabio negó con una leve sonrisa. «El oro brilla más cuando no lo deseas», dijo. Y añadió: «Nadie puede darme algo que no necesito. El poder que busco vive en el silencio». El visitante se retiró confundido, pero también conmovido. Esa noche, bajo el cielo lleno de estrellas, Epicteto escribió: «El verdadero dominio no está en mandar, sino en comprender». Luego apagó la lámpara, cerró los ojos y sonrió. El viento seguía hablando, como un viejo amigo que nunca se cansa. Los discípulos lo vieron al amanecer, caminando descalzo por el campo.
Sus pasos no dejaban huellas en la hierba húmeda. Y aunque el mundo aún estaba lleno de esclavos, aquel hombre había demostrado que la libertad no es un regalo, sino una práctica diaria del alma. Con el tiempo, Epicteto envejeció, pero su espíritu se volvió más ligero. Decían que, al caminar, parecía que el viento lo sostenía. Sus discípulos lo seguían como si cada paso suyo revelara un secreto. Él solo reía y decía: no me sigan a mí, sigan a lo que ya saben en su corazón. Una mañana, un joven recién llegado le preguntó: Maestro, ¿cómo puedo liberarme del miedo? Epicteto tomó una pequeña piedra del suelo. La sostuvo un instante y luego la dejó caer. Así, dijo. Suéltalo. Pero, ¿cómo se suelta algo que no se puede tocar? Insistió el joven. Epicteto sonrió con paciencia. El miedo vive en tus pensamientos, no en el mundo. No puedes golpear una sombra, pero sí puedes encender una luz. Los discípulos adoraban esos momentos, en los que el maestro convertía lo invisible en claro. Cada frase suya parecía abrir una puerta dentro de ellos. No hablaba de dioses ni de destinos, sino del poder silencioso de elegir la actitud. Pero Epicteto sabía que su tiempo se acercaba. Sus pasos se hicieron más lentos, y sus tardes más silenciosas. Aún así, cada noche encendía una lámpara, y escribía una línea para quien pudiera necesitarla en el futuro. Una tarde fría, mientras el sol se escondía, Marco, ya convertido en un joven sabio, se sentó junto a él. Maestro, susurró, ¿qué es lo único que debo recordar cuando el mundo me parezca demasiado? Epicteto cerró los ojos y respondió: recuerda esto, nadie puede robarte tu mundo interior. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni los hombres. Eres libre cuando comprendes que tu espíritu no necesita permiso para estar en paz. Esa noche, el maestro durmió profundamente. Dicen que el viento entró por la ventana y movió las hojas de sus escritos, como si quisiera llevarlos a lugares distantes. Y al amanecer, su rostro tenía la serenidad de un hombre que ya no necesitaba nada. Los discípulos lloraron, pero también sonrieron al recordar sus palabras. Marco tomó los escritos del maestro y leyó en voz baja: la libertad comienza donde termina la ilusión del control. Con el tiempo, esas enseñanzas viajaron por el mundo, mucho más lejos que las cadenas que alguna vez lo ataron. Epicteto dejó de ser un esclavo, un siervo o un viejo maestro. Se convirtió en un faro para quienes buscan calma en medio de las tormentas del alma. Y así, generación tras generación, su voz sigue viva en quienes deciden construir su libertad desde dentro.